Bienvenidos al Palacio Nacional de la Cultura. Recordemos que este edificio irradia belleza y también es un lugar mágico y el máximo recinto cultural de Guatemala. Dentro de sus paredes podemos apreciar el sentimiento de nacionalidad, una obra que fue diseñada por manos guatemaltecas que utilizaron el arte colonial. La historia también relata que el expresidente Manuel Estrada Cabrera declaró la construcción emergente de un palacio por la proximidad de la centenaria independencia, siendo imposible porque su gobierno dictatorial finalizó en 1920. Esto es parte de los relatos que tenemos acá en su informe nacional, pero más adelante vamos a estar conociendo la historia de este hermoso recinto y usted en su casa no puede perderse esta información tan importante. Soy Nancy Calderón y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera emisión de noticias de su informe nacional. Arrancamos. Adelante con los titulares. Ministra de Salud Lucrecia Hernández reitera disposición a rendir cuentas pese a que no será interpelada. Cientos operativos frustran presuntos ataques contra la Policía Nacional Civil. Guatemala avanza en implementar gestión penitenciaria, afirman expertos del CIEN. Vicepresidente Japet Cabrera en sesión solemne en el Parlacén resalta trabajo pro migrantes. Y en los espectáculos, grupo guatemalteco Tijuana Love lanza su nuevo sencillo denominado Te Quedaste. Iniciamos precisamente con una noticia que ha acaparado la atención de los medios de comunicación. En este caso, le indico que la Comisión de Salud del Congreso de la República aprobó la interpelación en contra de la ministra de Salud, Lucrecia Hernández. La ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mac, manifestó que con interpelación o sin ella se mantienen obligados y dispuestos a rendir cuentas a la población, al Congreso y a la Comisión de Salud. El mensaje se difundió luego de que la Comisión de Salud del Congreso de la República informara que desistieron de la interpelación en contra de la titular de la cartera de salud. Estamos siempre obligados y dispuestos a rendir cuentas por todas las demás vías que existen de fiscalización por parte del Congreso, con la Comisión de Salud, con otros diputados, otras comisiones de trabajo, vía las citaciones, vía los informes y si fuera necesario en otro momento, en otra interpelación también. Es nuestra obligación como funcionarios públicos siempre contar lo que estamos haciendo. Y agradecemos y valoramos las muestras de apoyo que hemos recibido. Sentimos que es un reconocimiento al trabajo de la institución, de los y las salubristas que realmente trabajan y hacen grandes esfuerzos para atender a la población. Según la funcionaria, quedaron algunas dudas en relación a la documentación que le entregó la Comisión de Salud, por lo que plantearon por escrito. Esperan que durante los próximos días obtengan mayor información. Además, Hernández Mac informó que las citaciones de otras bancadas continuarán. Hubo una citación con la bancada MR y se volvió a citar para el 25 de abril. Ellos hicieron algunas propuestas, pero no hubo ningún compromiso específico por parte nuestra de presentar, sino de ampliar alguna información y de volver a tocar los temas de trabajo. Otra interpelación que no se llevará a cabo es la del ministro de Comunicaciones, luego que desistieran en el Congreso de la República. El diputado representante por el departamento de Izabal, Byron Chacón, en conferencia de prensa dio a conocer los motivos por los cuales retira la interpelación planteada en su momento al Pleno del Congreso de la República hacia el señor ministro de Comunicaciones, Aldo García. Por su parte, el titular de la cartera del CIF expresó que no tiene ningún inconveniente en informar el trabajo que realiza el Ministerio de Comunicaciones. Creo que la falta de comunicación hizo en un momento dado que el señor diputado tomara las decisiones que consideró conveniente. Como he dicho siempre, las respeto y no tengo ningún inconveniente por sentarme a dar cuentas, a rendir cuentas a los funcionarios, a los diputados, a cualquiera, al pueblo de Guatemala. Yo soy una persona muy transparente y como ejemplo de la transparencia, estos documentos que antes se generaban en Covial, que se generaban en caminos, esas obras, ese famoso listado de obras que era sujeto de tenerlo las personas privilegiadas, eso se rompió. Nosotros lo tenemos publicado en la web de Caminos,
cualquier persona lo puede accesar y para más, hemos encajado ejes de gobierno como salud y educación. Esos ejes de gobierno los hemos encajado en lo que es toda la infraestructura de nuestro país. Recuperar la red vial del país con un buen manejo de los recursos garantiza el camino al desarrollo. Siempre en el mismo tema, un juzgado otorgó el amparo provisional al Ministerio de Salud para ordenar al Sindicato de Trabajadores que desistan inmediatamente del bloqueo de servicios del Ministerio de Salud. El juzgado 14º de primera instancia civil constituido en Tribunal de Amparo ordenó al Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala y a sus filiales, subfiliales y secciones para que se abstengan o desistan inmediatamente del bloqueo, cierre, toma de instalaciones, paralización de actividades operativas y administrativas, obstaculización o impedimento del ingreso y egreso de autoridades, personal, así como usuarios de los servicios de salud a las distintas unidades que integran la red de hospitales, consultas externas de diversos centros hospitalarios, así como áreas de salud, centros, puestos, bodegas de almacenamiento de vacunas o reactivos y demás dependencias a nivel nacional. La resolución judicial obedece a que provisionalmente el Ministerio de Salud Pública fue amparado tras presentar una acción legal para garantizar el servicio constitucional a la salud para los guatemaltecos de todo el territorio nacional, uno de los principales ejes de trabajo del presidente Jimmy Morales. La entidad además hizo un llamado a los trabajadores salubristas organizados a volver a la mesa de diálogo. El abastecimiento en centros de salud y hospitales a nivel regional y nacional es otro logro de la ministra de Salud, Lucrecia Hernández, que le presentamos a continuación en el reporte. El derecho a la salud es prioridad de la gestión del presidente Jimmy Morales y se ve reflejado en el abastecimiento con que cuenta el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, indicaron las autoridades por medio de su cuenta oficial en las redes sociales. Según información oficial de la cartera, el abastecimiento en los hospitales que comprenden el tercer nivel de atención al 15 de marzo, los medicamentos tenían en existencia un 85% y en material médico quirúrgico un 83%. Las direcciones de áreas de salud que comprenden el segundo y primer nivel de atención están en un 88% abastecidos de medicamentos y en un 92% en médico quirúrgico. En el informe de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala del 2016, se resaltó que son importantes los esfuerzos de la ministra para aplicar un modelo de seguridad social incluyente e intercultural para lograr incrementar progresivamente el acceso a una adecuada atención de salud primaria. Transmisión especial desde el Palacio Nacional de la Cultura. En este edificio hay un espacio de expresión de amor de Ubico a su esposa. El expresidente en este caso eligió el color favorito de la ex primera dama, por lo que muchos le conocen como Palacio Verde o Guacamolón. Estamos específicamente en el Patio La Paz, donde se encuentra también un monumento representativo de los acuerdos de paz, del cual estaremos hablando más adelante. Y cada vez se refuerza más el apoyo a la ministra de Salud, Lucrecia Hernández. En esta ocasión, los miembros del Foro Guatemala respaldan su gestión. Tenemos la información. Por medio de un comunicado divulgado por Foro Guatemala, expresan respaldo al trabajo de la funcionaria que lucha por devolver la credibilidad en las instituciones para mejorar el servicio de vocación y la calidad de trabajo que realiza el personal del sistema de salud. Reconocen los resultados logrados por el equipo de la cartera de salud en materia de abastecimiento de insumos hospitalarios, el cual ha sido de un 85% en medicamentos y 83% de material médico quirúrgico en hospitales de tercer nivel de atención. De esta cuenta, una evaluación y posible renegociación del pacto colectivo de trabajo son acciones adecuadas que el gobierno de Guatemala realiza para transparentar el uso de los fondos públicos. Finalmente, valoran la voluntad de la ministra de reconocer a los sindicatos como interlocutores válidos para resolver los conflictos que se puedan suscitar a lo interno de la cartera. El tercer sondeo de la situación actual de vacunación a nivel nacional reflejó avances positivos ejecutados por el Ministerio de Educación.
La Alianza por la Nutrición y Acción contra el Hambre unieron esfuerzos para determinar por medio del tercer sondeo la situación actual de la vacunación en las comunidades del país, contando con el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Dicho sondeo se llevó a cabo durante el periodo del 21 de noviembre al 9 de diciembre de 2016, por lo que se visitaron 124 establecimientos de salud y se entrevistaron a 943 madres que presentaron el carné de vacunación de sus hijos menores de 5 años. Parte de los resultados indican que se han mejorado los esquemas completos de vacunación. De abril a diciembre de 2016 se incrementó de 3 a 5 de cada 10 niños menores de 2 años con esquemas completos de vacunación. Las instituciones de nutrición dieron algunas recomendaciones para reducir las debilidades. Sin embargo, las estadísticas reflejan los avances, por lo que el licenciado Felipe Boch, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, resaltó la gestión de la ministra de Salud por el buen manejo de los recursos públicos. El Ministerio de Salud ejecutará acciones para recuperar las coberturas de vacunación que quedaron entrampadas desde el año 2014, ya que las autoridades cuentan con los insumos necesarios. El viceministro técnico del Ministerio de Salud, doctor Adrián Chávez, indicó que se están ejecutando las acciones necesarias para recuperar las coberturas de vacunación, que habían quedado desprovistas desde 2014. En la actualidad, cuentan con las vacunas e insumos necesarios para vacunar en cada establecimiento de salud. Además, instó a todos los participantes a sumar esfuerzos por alcanzar las coberturas útiles de vacunación. Y a los padres de familia los invitó a que se aproximen a los establecimientos de salud para que sus hijos puedan ser vacunados. En relación a los resultados presentados sobre la situación actual de la vacunación, indicó que este tipo de aportes técnicos basados en evidencia fortalecen la toma de decisiones y les permiten tener una mirada externa sobre la prestación de servicios que debe brindar el Ministerio de Salud. Las estadísticas reflejan el trabajo ejecutado por la cartera de salud, uno de los ejes del gobierno del presidente Jimmy Morales. Programas de salud reproductiva son impulsados por el Ministerio de Salud, instituciones privadas y también internacionales. Según el portal web del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la mortalidad infantil en Guatemala ha alcanzado 44 por 1000 nacidos vivos, es decir, que por cada 1000 niños o niñas que nacen, 44 de ellos mueren. El especialista en salud, el doctor Luis Hernández, afirmó que el occidente del país presenta mayor número de casos. Son reconocidas por las encuestas nacionales de mortalidad materna, son Huehuetenango, Quiché, Cobán, Alta Verapaz en términos generales, Totonicapán, Sololá, San Marcos. El doctor Hernández brindó datos estadísticos sobre los embarazos en menores de edad. Encuesta nacional de materno-infantil, la más reciente, la del 2015, los lugares más impactados por los embarazos en adolescentes siguen siendo los mismos. La colega periodista hablaba de 79,000 embarazos en el 2016. Eso es muy importante, pero tan importante como eso es hablar de más de 3,500 partos en jóvenes de menos de 19 años. Y lo más impactante, la cantidad de partos en niñas entre 10 y 14 años, que como ustedes saben perfectamente, un embarazo en una niña de menos de 14 años se considera una violación. Aparte del Ministerio de Salud, hay organizaciones no gubernamentales que asisten a los guatemaltecos en materia de salud. Tal es el caso de APROFAM por medio de sus diferentes centros. 10 hospitales, 5 unidades móviles que brindan, aparte de consejería, también aportan métodos de planificación familiar. Sabemos que la planificación familiar no es lo mismo que salud reproductiva, pero forma un pilar importante de la misma. Y tenemos que mencionar que como una fortaleza, APROFAM tiene más de 3,000 multiplicadores juveniles. Y cuando vemos los testimonios de todas esas niñas en el interior del país pidiendo apoyo, consejería, acompañamiento, eso no nos mueve más que a tomar la iniciativa de seguir contribuyendo con ellas. El programa de salud reproductiva que se brinda a la juventud incluye control prenatal, planificación familiar y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Fortaleciendo los esfuerzos entre APROFAM y el Consejo Nacional de la Juventud, será un espacio integrado para contribuir a disminuir las tasas de embarazos en niñas y adolescentes.
En una noche especial seguimos transmitiendo desde el Palacio Nacional de la Cultura. El edificio fue inspirado en la fusión de antiguas culturas. Por ejemplo, las columnas evocan por la cultura griega, los arcos, la cultura romana y los arcos con pilastras serianas y a la cultura barroca. Estos son similares a los de la ciudad de Santiago de Guatemala y otros detalles de origen arábigo. Seguimos aprendiendo, seguimos informando, somos un noticiero Informe Nacional y tendremos muchísima más información al volver del corte. Regresamos. Más adelante. En 2 operativos diferentes, fuerzas de seguridad neutralizan posibles ataques armados. Los detalles al volver.